soy resi de cirugía pediátrica de la FE en Valencia. Lo primero, daros la enhorabuena por haber acabado el MIR y lo segundo, espero que os guste la charla. Bueno, si tuviera que definir mi especialidad en una palabra, diría que es una especialidad variada. El cirujano pediátrico se encarga de la patología de niños desde el nacimiento hasta los 15, 16 años, dependiendo de la comunidad, y vamos a valorar patología digestiva y hepática, patología de vía aérea y de tórax, patología genitourinaria y ginecológica, patología oncológica y, como punto más distintivo de nuestra especialidad, los neonatos. Puntos positivos de nuestra especialidad: el manejo con el paciente es un paciente pediátrico. Es decir, no hace falta que te gusten los niños para ser cirujano pediátrico, pero al final es con quien trabajas, con ellos y con su familia, y es un trato especial que tienes que desarrollar un poco de mano izquierda para tener un buen hábito. La cirugía que hacemos es una cirugía muy variada. Hacemos desde cirugía abierta, en la que te puedas encontrar con un neonato de 600 gramos, en el que tienes que utilizar gafas de lupa para operarlo, a un chaval de 16 años, 60 kilos o 100 kilos, que tiene un tumor retroperitoneal y necesitas hacer un abordaje tóraco-abdominal masivo. O sea, son cirugías súper variadas. También hacemos cirugía mínimamente invasiva. La paroscopia y toracoscopia está bastante generalizada en todos los centros, pero también hay que ver un poco cuánto enseñan al residente. Esto puede ser un punto importante de cara a elegir especialidad en un hospital u otro. Técnicas de endoscopia, por ejemplo, aquí en Valencia la endoscopia alta y baja y también de vía aérea la hacemos nosotros, pero esto en algunos hospitales corre a cargo de los pediatras o incluso de los médicos de adultos. Entonces esto también, cuantas más cosas hagas durante la residencia, pues más cosas vas a saber y en más te vas a formar. También me parece un punto importante. Y luego la urología, pues las técnicas de endourología generalmente también corren a cargo nuestro, pero es otra cosa a tener en cuenta. Y luego, sobre las guardias, suelen ser guardias buenas. ¿Por qué? Porque el volumen de patología no es tan alto y el tipo de patología normalmente es una patología demorable o que se va a hacer un tratamiento más conservador. Y luego, esto de cara a ser adjunto, pues muchísimas veces en los sitios son guardias localizadas, es decir, son más tranquilas y tienes una mejor calidad de vida, que me parece importante. Puntos negativos. Las salidas laborales están bastante reguleras. Yo no conozco a ningún cirujano pediátrico que esté en el paro, pero no todos tienen un buen contrato ni se pueden quedar en el mismo sitio en el que han hecho la residencia. Entonces, siempre y cuando tengas facilidad para moverte, tienes altas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, pero no es tan fácil. Hoy en día, en las últimas convocatorias, han salido muchos residentes y en los próximos años se espera que haya muchos más residentes que bajas. El manejo del paciente, pues lo que he dicho antes, si no te gustan los niños, pues vas a estar un poco más jodido que al que le encantan, pero no es un requisito indispensable. Y luego, cosas que nosotros no hacemos, aunque es una especialidad muy variada: cardio, neuro, otorrino, oftalmo y trauma lo hace la especialidad correspondiente, por lo que el que quiera ser cirujano pediátrico, que haga cardio, ¿vale? Luego, el trabajar horas extra. Hoy en día está muy en boca los derechos de los MIR, etcétera. Cualquier resi de cirugía, no de cirugía pediátrica, sino de cirugía en general, va a echar horas extra, sí o sí, porque al final tienes quirófanos de tarde, quirófanos que se prolongan, trasplantes, cirugías súper raras que solamente vas a ver una vez en toda tu residencia y que te gustaría ver. Entonces son horas que le acabas echando de más a la residencia y que no te pagan. Se supone que lo haces porque te gusta y porque quieres aprender, pero es una especialidad sacrificada. Y luego, en cuanto a las líneas de investigación y financiación, bueno, en el paciente pediátrico están mucho menos extendidas que en pacientes adultos, por lo que al final posibilidad de hacer la tesis o de investigar siempre existe. Cuanto más grande es el centro, más posibilidades tienes, pero no es tan frecuente como en otras especialidades. También es verdad que tienes poco tiempo en general como para dedicarte a la investigación, pero bueno, si es algo que te gusta mucho, igual no es la especialidad idónea. Y sobre la financiación lo pongo aquí porque creo que mucha de la formación que recibimos sale de nuestro bolsillo al final, de que te apuntas a un curso, te apuntas a un congreso, etcétera, y al no haber tanta financiación, pues escorre de tu cuenta. Luego, las rotaciones. Yo he puesto aquí las rotaciones de mi hospital. En el primer año, los 6 meses de cirugía general son obligatorios, pero según el centro hay veces que se hace el año entero. Y las guardias no siempre se hacen con la especialidad nuestra, sino que a veces se hacen en cirugía general. Yo creo que hacerlas en cirugía general tiene sus ventajas y sus inconvenientes, allá cada cual con su opinión. Entonces es una cosa a preguntar también un poquito. Y luego, pues depende del hospital, cuanto más grande sea, más probabilidad de que las rotaciones estén divididas en secciones. En los hospitales más pequeños muchas veces es una rotación más genérica. Y luego
Punto importante, maxilofacial y plástica. Aunque son dos subespecialidades que parten de nuestra especialidad, la cirugía pediátrica, al final muchas veces son los cirujanos de adultos los que están subespecializados. Entonces yo creo que si alguno está dudando con estas especialidades, mejor ser cirujano plástico o cirujano maxilofacial, que te va a dar un conocimiento más amplio de este tipo de patologías. Y al final el que es cirujano plástico no va a tener que ver cacas, mocos, pises, etcétera. ¿Vale? Entonces esto ya pues como posibilidades. Entonces, fundamentos para elegir hospital, que creo que esto es lo más importante. La típica pregunta, grande versus pequeño. Yo creo que el que sabe 100% que quiere hacer cirugía pediátrica, que la haga. Da igual que sea un hospital grande o pequeño, pues si es pequeño ya se buscará las habas para hacer rotaciones en otro sitio o para ir a más cursos o más congresos, etcétera. Pero al final en todos los hospitales de España te vas a formar bien. Cosas a valorar, cuánta cirugía ambulatoria se hace, porque al final es la cirugía que hacemos nosotros con más frecuencia y la que más mano va a hacer el residente. Entonces si hay muy poquita, pues hace menos mano. Quirófanos a la semana, lo mismo. Cuanto más grande es el hospital, más quirófanos va a haber y más cacho vas a sacar. UCI pediátrica y neonatal. Patología muy compleja requiere de UCI. Entonces si no hay UCI porque el hospital es pequeño, vas a ver menos patología compleja. Y los trasplantes, lo mismo, si es un hospital pequeño no va a haber trasplantes, puedes hacer una rotación en otro sitio que sí haya trasplantes, pero también es verdad que vas a acabar la residencia sin una formación súper específica, es decir, yo en mi centro hay trasplantes, pero cuando salga de aquí no voy a tener ningún título ni voy a saber hacer un trasplante. ¿Habré visto 20 o 30? Sí, pero no lo sé hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque es un punto que puede ser interesante, no me parece el más importante de cara a elegir el hospital. Luego, bueno, idioma, horarios, número de residentes, etcétera. El idioma lo digo pues por País Vasco, Cataluña, etcétera, que si no hablas el idioma estás un poco fastidiado. Los horarios lo mismo, en Cataluña por ejemplo se sale más tarde, eso ya a cada cual. El número de guardias, que el adjunto esté de presencia siempre da un poco más de tranquilidad que esté localizado, pero al final le puedes llamar igual, o sea, tampoco debería ser un punto clave para elegir el hospital vosotros. Y la vida personal. Mi consejo es que la tengáis muy en cuenta. Elegid un sitio que os guste, pues por la ciudad, porque conocéis gente, porque está vuestra familia, porque es más barato y vais a tener mejor calidad de vida. Al final el hospital es importante, pero, jolín, también pasamos mucho tiempo fuera del hospital y el que pasamos tiempo pues tiene que ser tiempo de calidad. Creo que es un punto muy importante a tener en cuenta, que ojalá me lo hubieran dicho a mí cuando hice la elección. Y luego en el ranking, el ranking que he puesto es un poco el que me hice yo cuando hice mi elección. Los hospitales que creo que son donde mejor te vas a formar son los más grandes, es decir, los de Madrid y los de Barcelona. ¿Por qué? Pues porque es donde hay más patología, donde van los casos más complejos, donde se maneja un poco la chicha de la especialidad, ¿vale? Luego la FE, Málaga y Sevilla son un poquito más pequeños, pero también hacen mucha cosa dentro, sobre todo por las localizaciones que tienen, porque al final pues abarcas toda Andalucía o toda la costa del Levante. Y luego todos los demás. Los demás son hospitales en general más pequeños, donde se hacen menos cosas y que muchas veces vas a requerir algún tipo de rotación. Que si solamente te da la plaza para hacerlo en uno de estos, pues oye, adelante. Vas a aprender igual que los demás, pero creo que si uno puede elegir, en los de Madrid o Barcelona la formación es un poco más completa. Y bueno, esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta o duda, no dudéis en preguntarme, que estaré encantada de ayudaros.